presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todos los que se conectan con nuestro canal Perspectiva Bíblica Mundial desde Venezuela, predicando la verdad bíblica presente. El día de hoy estaremos llevando a cabo un resumen abreviado del mensaje de 1888 y por supuesto sobre la importancia de su comprensión. La comprensión de este mensaje que conocen los adventistas del séptimo día, la corporación, perfectamente los líderes, porque muy poca gente dentro de lo que es la iglesia, los miembros, lo conoce porque los líderes no quieren hablar de este tema. Pero aquí vamos a refrescar un resumen abreviado de este mensaje y de su importancia y su comprensión. Muy bien, distinguidos oyentes. Hay una inquietud creciente que asalta a muchos. Preguntamos, ¿es tan importante el mensaje de 1888 como para que le dediquemos nuestro tiempo? Bueno, déjeme decirle que sí, claro que lo es. Es aquello por lo que está clamando el hambriento corazón de todo el que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en este planeta. Ahora, otra pregunta: ¿cuál es la razón por la que impacta tan intensamente para nuestros días este mensaje? Pues miren, este mensaje fue el comienzo de una explosión rebosante del Espíritu, sin precedente desde los días de Pentecostés. Fue el inicio de los aguaceros de la lluvia tardía provenientes del cielo. Era el refrigerio de las buenas nuevas que ansiaban por doquier los corazones enfermos de sequía. Sí, Señor. La tierra iba a ser alumbrada de su gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su venida. Efectivamente, una luz debe alumbrar el Islam, una luz debe alumbrar el hinduismo, el catolicismo, el protestantismo y el paganismo. Otra voz del cielo debe abrirse paso hasta cada alma humana para proclamar lo que contiene Apocalipsis 18, que dice: salid de ella, pueblo mío. Cuando habla de ella se refiere a Babilonia. Babilonia es un cúmulo de organizaciones religiosas y organizaciones mundiales, pues todas desapegadas totalmente, sesgadas totalmente de lo que dicen las Escrituras. Y pues dando cumplimiento a la tan esperada profecía que está contenida en este llamado de el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Así que nuestro emblema debería incluir el poderoso mensaje del cuarto ángel. Ese es el mensaje del cuarto ángel, el que alumbra toda la tierra, como dice Apocalipsis 18:1. Y eso también, por supuesto, tiene que ir junto a los tres mensajes angélicos habituales y pues debe ser predicado en todas las fachadas de iglesias, en las escuelas y a toda la sociedad. Esa es verdaderamente nuestra misión. Por eso es importante, este mensaje tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Ahora, preguntamos, ¿es tan importante este mensaje? Bueno, claro que sí. Desde que los apóstoles del primer siglo revolucionaron todo el mundo, como lo expresa el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17, versículo 6, ningún mensaje ha cumplido una hora tal. Si bien el clamor de medianoche que se presentó en el año de 1844
cuando culminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas de la que habló el profeta Daniel, pues él estuvo cerca. Sí, el Señor tenía la determinación de preparar a un pueblo allí mismo para enfrentar los últimos acontecimientos de la historia. La orden del día no era prepararse para la muerte, no, sino prepararse para la traslación. Qué bonito, ¿no? A más de 130 años después, es decir, los días que hoy vivimos, lo menos que cabe decir es que aún este mensaje resulta inquietante, importante y vital, que de hecho se han hecho la vista gorda los dirigentes de la corporación adventista que no han querido tocar este tema. Muy pocos son los ministerios de sostén propio que lo están haciendo. Sí lo están haciendo, pero ministerios de sostén propio. La organización como tal, oficial, no he visto por ningún lado que lo esté haciendo. Pero el mensaje del Señor no consistía en una aterradora exigencia como por ejemplo para hacer lo imposible. Tampoco era un viaje hacia el hágalo usted mismo, motivado por el temor, sino que era una experiencia de fe. Así como el rocío al descender sobre los campos sedientos, el mensaje fue una refrescante lluvia de gracia que sobreabundó mucho más que todo el abundante pecado que el innombrable ha podido inventar. Sí, es lastimoso eso y es la realidad. Ahora, y esto cautivó muchos corazones. Comenzó a propagarse el resplandor de una gozosa esperanza al apreciar el carácter de Dios de una forma distinta. La pluma inspirada lo describió como si al doblar una esquina se encontrase uno cara a cara con Jesús sonriéndonos, no frunciendo el ceño, es decir, un Salvador cercano a nuestro alcance y no alejado, que nos tomara por la mano y pues por supuesto nos convidara a ir al cielo. Las buenas nuevas de la Biblia encendieron una luz maravillosa en los corazones desanimados. Fue sorprendente. Los adolescentes eran ganados al Evangelio. Dios no estaba procurando impedirle a uno la entrada al cielo, sino preparándolo para ir allí. Cada oscura página de la Biblia, para los que no la tenían oscura, pues comenzó a iluminarse con la luz de las buenas nuevas. Ahora, preguntamos, ¿no debiéramos haber recibido un mensaje tal con alegría desbordante? Ciertamente que sí. También las nuevas de los pastores sobre el nacimiento del Mesías en Belén deberían haber hecho venir a los sacerdotes en masa desde Jerusalén para darle la bienvenida. Pero lo mismo que pasó allá en Jerusalén, pues al pueblo remanente para esta fecha le sucedió algo extraño, sí. A excepción hecha de una pequeña minoría de oyentes, el mensaje tuvo la misma acogida por el remanente para la fecha que la que tuvo Jesús por parte de los judíos hace 2 milenios atrás. Una misma pluma inspirada escribió que de haberse hallado Cristo físicamente allí, bueno, lo habríamos tratado tal como hicieron los judíos en tiempos de antaño con nuestro Señor. Por ello, la pregunta que nos surge sería, ¿en qué entonces consistió el mensaje propiamente dicho? Bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Fue meramente la enseñanza habitual evangélica que hemos oído durante toda nuestra vida? Como por ejemplo, Jesús nos ama, eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué reinventar la rueda? Algunos teólogos de la organización, la corporación, han pensado sinceramente que el mensaje de 1888 no era sino un renovado énfasis en las enseñanzas de la Reforma del siglo XVI, o
de las de los grupos evangélicos de nuestros días. Eso es lamentable, ¿no? Ahora, pero tras la superficie se esconde algo bien diferente. La pluma inspirada comprendió que el mensaje de 1888 fue mucho más allá que la comprensión de las iglesias populares guardadoras del domingo. Era el mensaje del tercer ángel en verdad, un mensaje que es verdad actual para este tiempo. ¿Por qué? Porque es luz del cielo y es la luz que ha de alumbrar la tierra con su gloria. Así es. No era solamente que Jesús perdona el pecado. No. Además, Él nos salva del poder y la esclavitud del pecado. Y eso es de inmediato. Hay una esperanza hasta para los esclavos de las adicciones. Era el mensaje del más profundo evangelio que el mundo moderno haya oído, ya que se basó en la verdad de la purificación del santuario. Sí, señor. Ahora, con esa explicación, examinemos algunas de las ideas prominentes que este mensaje de 1888 rescata. Sí, en primer lugar, veamos un enfoque refrescante de la justicia por la fe. La idea predominante hace 130 años, a los actuales momentos, era que desde aquel entonces hasta ahorita han transcurrido 130 años, de 1888, 136 años. Era que la justificación por la fe es solamente perdón por los pecados pasados, una maniobra legal por parte de Dios que lo libra a uno de la culpa, pero que deja al pecador que cree en situación neutra. El caso es que no hay progreso real en cuanto a vencer el pecado hasta no tener lugar la santificación. Esa palabrita hay que subrayarla, ¿ok? Santificación. Pero el mensaje de 1888 vio mucho más. Lo que llenó de gozo el corazón de la pluma inspirada cuando oyó el mensaje es que la justificación hace al creyente obediente a todos los mandamientos de Dios, sin excepción de ninguno de ellos. Cuando estamos hablando de los mandamientos, estamos hablando de la ley moral, la ley que existe en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17. No estamos hablando de leyes rituales, ceremonias y sacrificios, porque esa está clavada en la cruz. El error que hoy tienen los hermanos evangélicos. Es decir, obra lo que muchos creen que es exclusivo de la santificación. Ahora, no hace falta esperar a la santificación para saber lo que es guardar esos mandamientos. Eso hay que subrayarlo. En la genuina justificación por la fe, el corazón es reconciliado con Dios. ¿Ok? No se trata meramente de un acto judicial que declara la absolución de los pecados pasados. Esa mejor comprensión significa que uno disfruta ya de la victoria sobre el pecado, ya que es imposible que el corazón sea reconciliado con Dios sin serlo al mismo tiempo con su santa ley. Así es. Esa poderosa verdad de piedad práctica descansa sobre el firme fundamento de otra verdad no menos refrescante, que sería nuestro segundo punto, y eso tiene que ver con una nueva perspectiva de la cruz de Cristo. Sí, y eso comenzó en el año de 1882, en una experiencia en la que el joven Waggoner tuvo una vislumbre de la cruz como centro y sustancia del mensaje del tercer ángel. Cuando Cristo dio su sangre por los pecados del mundo, redimió a la raza humana perdida. Eso no nos cabe duda de eso. Nadie está exento de una implicación íntima, ya que de otro modo no habría sido cierto lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 9, de que Cristo por gracia de Dios gustase la muerte por todos. En otras palabras,
nuestro Señor Jesucristo murió la segunda muerte de toda la humanidad, que es su castigo final por el pecado. Recordemos que pecado significa transgresión de esa ley moral, y la paga del pecado es la muerte. Pues, y realizó todo ello antes de que tuviéramos la mínima oportunidad de decir sí o no. Entonces Jesús se implicó a sí mismo con el alma de todo ser humano hasta el nivel más profundo, hasta esa fuente oculta de su miedo íntimo y personal a la muerte eterna. Eso fue lo que pasó allí. El sacrificio de Cristo lo libra de ese temor que lo tenía esclavizado por toda la vida. El pecador puede resistirlo y rechazarlo para su propia perdición, ya que Cristo no fuerza a nadie a ser salvo. Ese es el libre albedrío. El profeta Isaías determinó en el capítulo 53, versículo 6, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando que Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Pablo declaró que que Cristo es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y eso lo dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Y el apóstol Juan añadió que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el planeta. Y eso lo expresa 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Ahora preguntamos, ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no hace nada por nosotros hasta que iniciamos el proceso y lo elegimos como nuestro Salvador personal? ¿O es que el pecador debe hacer primeramente algo como creer o obedecer los mandamientos a fin de convertir a Cristo en su Salvador? ¿O es que funcionamos acaso como cosalvadores, ayudando a salvarnos a nosotros mismos? Pues miren, el mensaje de 1888 niega todas esas interrogantes. El sacrificio de Cristo es más que simplemente provisional, es efectivo, certero, en tanto en cuanto compró nuestra vida actual y todo cuanto poseemos y somos. Más aún, compró la salvación eterna en favor nuestro y nos las dio en el don de sí mismo, si bien podemos rechazarla a pesar de lo que Cristo cumplió ya. La parálisis espiritual de la tibieza del ser humano se origina en lo más hondo de su ser. Cuando concebimos a Cristo como un banco que no hace nada hasta que ingresemos previamente un depósito. Algo similar, es lo que piensa, es lo que significa la parálisis espiritual. Ahora, lo convertimos en alguien impersonal, distante. En ese esquema nos corresponde a nosotros dar el primer paso. De esa forma hacemos depender nuestra salvación de nuestra propia iniciativa. Sin embargo, la realidad es que Cristo hizo ya el depósito de vida eterna con todas sus bendiciones, ingresándolos inmerecidamente en nuestra cuenta bancaria. Y yo digo amén, no sé usted, pero yo sí digo amén. Ahora, son ya nuestros. ¿En quién? En Cristo. Así que hagamos efectivo el cheque y reconozcamos la bendición por la fe. Una fe como esa obra por el amor y produce en sí misma obediencia interna y externa a aquel que lo dio todo por nosotros. Sí, dio su sangre por nosotros. Ahora, claramente todo lo anterior está incluido en la experiencia de la justificación por la fe. Sí, señor. La consecuencia es que la única razón por la que alguien puede finalmente perderse es por haber resistido y rechazado lo que Cristo ya ha realizado en nuestro favor. Por la incredulidad puede malograr deliberadamente el don que Dios puso en sus manos. Así es. Esa incredulidad es el pecado de los pecados y es el pecado universal del planeta, del mundo entero. En otras palabras, todo el que se salve
finalmente lo será debido a la iniciativa de Dios. Si se pierde, pues se deberá a su propia iniciativa. Se trata de dejar de resistir su gracia. De eso se trata de dejar de resistir su gracia para poder recibir el regalo inmerecido que no merecemos, pero que Dios nos lo otorga por su misericordia y por su gracia. Ahora pregunto, ¿por qué es tan importante comprender esto? Bueno, porque el temor como motivación carece de poder para preparar a un pueblo para el regreso de Cristo. Puede despertar temporalmente a algunos del letargo, pero nada más. Hay una motivación superior que la pluma inspirada la describió de la siguiente manera: se nos señala la brevedad del tiempo para estimularnos a buscar la justicia y convertir a Cristo en nuestro amigo. Pero este no es gran motivo, o no es el gran motivo. Tiene sabor a egoísmo. Vuelvo a preguntar, ¿es necesario que se nos señalen los terrores del día de Dios para compelernos por el miedo a obrar correctamente? Esto no debería ser así, porque Jesús, dice la Escritura, que es atractivo y está lleno de amor, de misericordia y compasión. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae y enternece y subyuga el alma. Ahora, nuestro tercer punto tiene que ver con más buenas nuevas. Sí, el sacrificio de Cristo revirtió para todos los hombres la condenación que pesaba sobre todos nosotros en Adán. Literalmente, salvó al mundo de un suicidio prematuro que el pecado nos habría deparado. La cruz del Calvario está estampada en cada pedazo de pan. Nadie santo o pecador come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando esta gran verdad se clarifica, aparece por doquier en la Biblia, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y eso lo expresa el libro de Juan, capítulo 6, versículo 33 y versículo 51. Esto nos trae una poderosa motivación. El resultado práctico de creer esas buenas nuevas es que al experimentar la justificación por la fe, se produce ya en nosotros un cambio de corazón. Eso es automático. Estábamos alejados de Dios, en enemistad con Él, ahora lo vemos como a un amigo. Dicho de otra forma, hemos ahora recibido la reconciliación de la que habla Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Le insto a que lo lea. O lo que es lo mismo, hemos llegado a tener paz con Dios. En palabras llanas, somos reconciliados con Él y hemos recibido la expiación. Hemos sido redimidos de la muerte eterna. Es como si alguien, estando en un pelotón de fusilamiento, fuese liberado en el último instante. Como lo dijo Pablo, presentados a Dios como vivos de los muertos. Así es. Cuando fluye esa paz con Dios, el fatigado corazón se ve libre de la carga. De ahora en adelante no nos parecerá difícil ningún sacrificio hecho para aquel que sabemos que nos salvó ya de la destrucción misma. Es un amor tal que nos mueve a vivir para Él, haciendo fácil ser salvo y difícil perderse. Esa noción rebosante de buenas nuevas es parte esencial del mensaje de 1888 de la justicia de Cristo. Usted lo puede confirmar en el libro de Mateo, capítulo 11 del 28 al 30, y en el libro de Hechos de los Apóstoles,
capítulo 26, versículo 14. La pregunta que surge es la siguiente: ¿parece demasiado bueno todo esto para ser cierto? Pues miren, la pluma inspirada amaba profundamente esas buenas nuevas y siempre comprendió que ese mensaje del Evangelio significaría el fin de la omnipresente tibieza. Es así. Y llegando a ese punto, pues vamos a ver ahora nuestro cuarto punto, que es una bendición adicional. Sí. Observándola ahora con más detenimiento, la justificación por la fe resulta ser mucho más que una declaración legal de absolución, siendo que hace obediente a todos los mandamientos de Dios al pecador que cree. La bendición incluye, por supuesto, el cuarto mandamiento, que es el día sábado, el Shabbat, el séptimo día de la semana. No es el domingo, es el sábado, como Dios lo escribió con su propio dedo. Y este sábado viene a ser el sello de Dios y es el secreto para vencer las innumerables adicciones a las que la raza humana pecadora está plagada. Para todo aquel que cree realmente el Evangelio, resulta imposible continuar viviendo en pecado. Sabemos que pecado, ya lo dije anteriormente, es transgresión de la ley de Dios y la paga del pecado es la muerte. Ahora, estamos seguros que muchos sinceros guardadores del domingo se decidirán gozosos a guardar el día correcto, que es el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana, cuando lo vean en su relación con la justificación por la fe y la purificación del santuario, que comenzó en 1844, como les dije, que es cuando culmina la profecía de las 2300 tardes y mañanas de las que habló el profeta Daniel, justamente en esa fecha. Ahora sabemos que la verdad del sábado no trae convicción a los corazones a menos que se le presente relacionado con la purificación del santuario. Subrayen eso, ¿ok? Ahora, poniendo un punto allí, vamos a nuestra quinta consideración, que tiene que ver con que existe un problema. Sí, todo lo anterior deja todavía una percha donde colgar las dudas hasta que podamos comprender qué es la fe realmente. Ahora preguntamos, ¿es acaso un deseo egoísta de recompensa celestial combinado con el afán por escapar al infierno, del fuego eterno que viene? Bueno, miren, todos admitimos que el deseo de poseer una magnífica mansión en esta tierra, aquí en este mundo, implica una motivación egocéntrica. Pero cuando uno se hace cristiano genuino, preguntamos, ¿acaso eleva simplemente ese deseo de vivir en la opulencia y el bienestar terrenal a la expectativa de ocupar una posición todavía mejor en el cielo, en el mundo por venir, como dicen los judíos, en el Olam Jabá? De ser así, la motivación sigue estando basada en el propio interés. Sí, el interés propio no es capaz de suscitar más que una devoción mesurada, cuya mejor expresión cabe definir en una triste palabra que se llama tibieza. Sí, recuerden que el Señor dijo que los tibios los vomitará de su boca, Apocalipsis capítulo 3. Ahora, el mensaje de 1888 trajo a la luz una motivación nueva de orden superior: el vivo deseo de honrar y vindicar a Cristo. Ese es el punto central, como ilustra el sentimiento de una novia hacia su prometido, y va más allá de sus propios deseos egoístas. La fe viene a ser una apreciación profunda y sincera del gran amor revelado en la cruz, independiente de nuestro anhelo de recompensa o temor al infierno, al fuego eterno que viene, el lago de fuego. Y esto trasciende a toda motivación centrada en el yo. Esa tal fe obra por el amor. No hay límite para las buenas obras durante toda una vida y por la eternidad. Ahora, nuestro sexto punto es que hay nuevas aún y mejores. Todos nosotros estamos espiritualmente enfermos y necesitamos un médico para nuestra alma. Jesús tuvo que someterse
a una disciplina especial a fin de cualificarse para ser nuestro gran sumo sacerdote o, como quiera llamarlo, psiquiatra divino. El libro de Hebreos, en su capítulo 2, versículos 14 al 18, dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, nuestro Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por la muerte, es decir, la segunda muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cierro comillas. El término traducido destruir aquí en este texto significa paralizar. Cierto pues que Satanás no está muerto todavía, lo que significa que cuando creemos esas buenas nuevas y las aceptamos, sellamos el pacto, queda paralizado. Eso es lo que se refiere. Ok, poniendo un punto allí, vamos a nuestro séptimo y último punto a considerar, que es que Cristo, como sumo sacerdote, vino tan cerca de nosotros al tomar nuestra naturaleza humana, que conoce plenamente la fuerza de todas nuestras tentaciones. Resistió, sí, nuestro Señor resistió hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sea cual fuere nuestra tentación, no importa lo bajo que hayamos caído en el pecado. Por más terrible que parezca nuestra desesperación, por mucho que nos haya embargado el sentimiento de culpa, dice la Escritura que puede también salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Eso lo dice la Escritura. Por ello nuestro Señor Jesucristo hoy se encuentra ocupando en el lugar santísimo del santuario celestial, ocupado, intercediendo por los que heredarán la salvación. Eso lo explica así, de esa manera, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4, y el capítulo 7, versículo 25. Así que todo ello podemos resumirlo en una ilustración. Es como si uno fuese el único paciente de X médico recibiendo atención plena durante todo el tiempo. Lo que es lo mismo, imaginemos ser el único paciente de un hospital contando con todo el equipo de médicos y enfermeras a nuestra entera disposición. Y es eso lo que nos sucede en la unidad de cuidados intensivos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que creamos las maravillosas que son las buenas nuevas y nuestra vida cambiará desde lo más profundo. Distinguidos oyentes, este tema es solamente un breve resumen que les acabamos de verificar. Es apenas un breve resumen de las refrescantes buenas nuevas de ese preciosísimo mensaje que fue rechazado en 1888 por parte de los dirigentes de la iglesia remanente que conocemos como justificación por la fe. Esos dirigentes fueron la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, la corporación, para ese entonces. Así que esperamos seguir ahondando en este tema en las próximas intervenciones que tengamos. Vamos a seguir ahondando en este tema y sobre sus implicaciones para esta última generación, sobre estos últimos días que estamos viviendo sobre este moribundo planeta. Así que espero poder seguir aportando con nuestra obligación de predicar el mensaje de los tres ángeles. Sin más que agregar, me despido de ustedes para servirles. Les habló José Barito desde Venezuela. Dios le bendiga.
esperándonos está. Cristo muy pronto vendrá, un nuevo sol de un